Para nuestro primer demo, vamos a instalar Entity Framework Core 2.1 en una aplicación de WinForms. La idea es que veamos que no estamos para nada limitados a tener que utilizar .NET Core para poder disfrutar de los beneficios de Entity Framework Core 2.1. El propósito fundamental del demo es instalar Entity Framework Core 2.1 en un proyecto que no sea de .NET Core. El mismo procedimiento que vamos a aplicar en este proyecto lo podemos aplicar en otro tipo de proyectos como WebForms, ASP.NET MVC5, WPF, entre otros. Lo primero que debemos hacer es crear dicha aplicación. Vamos a ir entonces a File, New, Project. Yo estoy utilizando Visual Studio 2017 Community Edition. Vamos a venir hacia Windows Desktop y vamos a buscar Windows Forms App. Yo le voy a colocar de nombre Demo EF Core WinForms y de Framework debemos seleccionar un .NET Framework que sea mayor o igual a la versión 4.6.1. En mi caso yo voy a utilizar la 4.7. Vamos a presionar OK. Ya se ha creado el proyecto y pues ahora vamos a instalar Entity Framework Core 2.1 en .NET Framework. Paso 1. Instalar paquetes de NuGet. Lo primero que vamos a hacer es instalar los paquetes de NuGet pertinentes. Para eso podemos ir al Package Manager Console. Si no lo encuentras, este se encuentra en Tools, NuGet Package Manager Console. A través de esta pequeña consola podemos instalar nuestros paquetes. Vamos a pegar el siguiente comando en la consola. Básicamente aquí vamos a instalar el paquete Entity Framework Core.sql Server. La idea es que este se va a encargar de instalar todas las dependencias que necesitamos para trabajar con Entity Framework Core y SQL Server. Si no quieres utilizar SQL Server, puedes buscar otros paquetes que utilicen el motor de base de datos que deseas. También es recomendable echar un ojo al listado oficial de proveedores de Entity Framework Core. Más adelante vamos a hablar de qué son los proveedores de Entity Framework Core. Por ahora vamos a presionar Enter para que se instalen los paquetes seleccionados. Ahora vamos a instalar el paquete que nos permitirá utilizar el tooling de Entity Framework Core. Este paquete que acabamos de instalar nos permite utilizar una interfaz de línea de comandos para poder realizar tareas con Entity Framework Core. Finalmente, instalaremos este paquete que es opcional, pero que nos va a servir a lo largo de este curso. Este paquete nos va a servir para guardar los queries generados por Entity Framework en un log. Esto, más que nada, con fines didácticos, aunque, claro está, puedes encontrarle utilidad en tus aplicaciones. Ya hemos completado el paso 1. Vamos al paso 2. Configuración. Ahora vamos a realizar la configuración mínima que necesitamos para que Entity Framework Core funcione. Lo primero que vamos a necesitar es un DB-Context o un Data Context. Es decir, una clase que herede de DB-Context. Más adelante hablaremos del DB-Context. Por ahora, vamos a crear una carpeta en nuestro proyecto y le vamos a llamar Models. Vamos a venir acá, vamos a hacer clic derecho, agregar, carpeta, Models. Aquí vamos a crear una clase llamada Application DB-Context. Vamos a crear una clase y le vamos a colocar Application DB-Context. Como te decía, esta clase lo que va a hacer es que va a heredar de DB-Context. A una clase que hereda de DB-Context típicamente le llamamos a sí mismo DB-Context o Data Context. En español sería contexto de datos. Vamos entonces a pegar el siguiente código. Vamos a traer las dependencias correspondientes y vamos a ver que tenemos un método que nos sirve para configurar Entity Framework Core en nuestra aplicación. Fíjate que en este código hemos colocado el connection string directamente acá para poder hacer el ejemplo un poquito más rápido. De todos modos es bueno saber que es buena práctica que el connection string se coloque en un archivo externo. Oficialmente ya hemos instalado y configurado Entity Framework Core en nuestro proyecto. Esta misma secuencia de pasos la seguirías con proyectos del tipo de ASP.NET MVC5, WebForms, WPF, WCF, entre otros. Pero vamos a hacer una pequeña prueba. Vamos a crear una base de datos a partir del código de C#. Más adelante explicaremos más a fondo esto que vamos a hacer a continuación. Lo primero que necesitamos es una migración.
Las migraciones las veremos en el módulo 2. Piensa en las migraciones como en un histórico de los cambios que has hecho en la base de datos de tu proyecto. Lo primero que necesitamos es una migración. Piensa en las migraciones como en un histórico de los cambios que has hecho en la base de datos de tu proyecto. Vamos a crear una clase en la carpeta Models llamada Estudiantes. Vamos a venir acá, vamos a darle a agregar clase estudiante. Y aquí vamos a colocar dos propiedades, la propiedad ID y la propiedad nombre. Esta clase nos va a servir para guardar información de estudiantes. Lo que haremos es utilizar las migraciones para transformar esta clase en una tabla de una base de datos de SQL Server. Las propiedades ID y nombre se volverán columnas de nuestra tabla. Se entiende que la propiedad nombre la utilicemos para guardar el nombre del estudiante. Sin embargo, debemos hablar de la propiedad ID. La idea de ID es que necesitamos una columna que sirva de identificador de los registros de la base de datos. El nombre no es suficiente, pues dos estudiantes pueden tener el mismo nombre. Los identificadores deben ser únicos. Le colocamos el nombre ID para que Entity Framework Core la tome como identificador. Existen maneras de marcar explícitamente una columna o varias columnas como identificador. En términos de bases de datos, esta columna será automáticamente configurada como una llave primaria. La idea es que Entity Framework Core va a marcar la columna ID como llave primaria y va a automáticamente generar un valor único para cada registro. Regresemos a nuestra clase ApplicationDBContext y coloquemos la siguiente propiedad en la clase. Vamos a venir acá abajo y vamos a crear una propiedad del tipo dbSet de estudiante. Y le vamos a colocar de nombre estudiantes. Lo que esta propiedad hace es indicarle a Entity Framework Core que vamos a tener una tabla en SQL Server con la cual nos vamos a comunicar a través de esta propiedad que tenemos acá. Además, estamos indicando que esta tabla tomará su forma a partir del modelo estudiante. Para realizar la migración, vamos a regresar hacia el Package Manager Console y vamos a ejecutar el siguiente comando. Vamos a decir add migration initial. Le podemos poner cualquier nombre a esta migración. Yo en mi caso le estoy colocando el nombre initial. Vamos a presionar enter. Este comando lo que hace es crear una migración cuyo nombre es initial. Pudimos haberle colocado cualquier nombre. Luego de correr el comando, se nos presentará una clase con el mismo nombre que le dimos a la migración. En esta clase se van a indicar los cambios que se van a hacer sobre nuestra base de datos. La idea es que revises los cambios que se indican en la clase y si estás de acuerdo, repliques dichos cambios sobre la base de datos. Si la base de datos no existe, esta va a ser creada. Vamos a ver que aquí tenemos nuestra clase initial y aquí tenemos un método en el cual se coloca el hecho de que se va a crear una clase en nuestra base de datos, el nombre, o mejor dicho, se va a crear una tabla en nuestra base de datos y el nombre de esa tabla va a ser estudiantes. Y las columnas de dicha tabla van a ser ID y nombre. Y también que se va a crear una llave primaria en nuestra tabla de estudiantes y esa llave primaria se va a corresponder con la columna ID, tal cual lo habíamos dicho hace unos minutos. Vamos entonces a decirle a Entity Framework Core que aplique estos cambios y que cree una base de datos para nosotros. Hay varias maneras de hacer esto. La primera es utilizando el comando update database. Otra manera es utilizando un script de SQL. Esta última versión la veremos más adelante en el curso. Vamos a regresar al Package Manager Console y vamos a ejecutar el siguiente comando, update database. Ya con esto se va a crear la base de datos en la instancia de SQL Server o LocalDB que hayas indicado en tu connection string. Nota, si utilizaste el mismo connection string que yo, debes tener LocalDB instalado en tu máquina y una instancia con el mismo nombre que el indicado en el connection string. Cuando el comando termine de correr, vas a tener tu base de datos creada. Si utilizaste LocalDB, entonces puedes utilizar el SQL Server Object Explorer de Visual Studio para ver la base de datos. También podrías utilizar SQL Server Management Studio para esto, pero nosotros vamos a utilizar el SQL Server Object Explorer. Vamos a venir acá, vamos a venir a SQL Server, a tu instancia de LocalDB, Databases, y vamos a ver que en mi caso tengo Demo WinForms Udemy.
que es el nombre de la base de datos que está indicada en mi connection string. Como puedes ver, desde una aplicación de WinForms hemos podido utilizar nuestro Entity Framework Core 2.1. Claro, solamente hemos visto la punta del iceberg. En este curso vamos a profundizar en cómo utilizar esta poderosa herramienta. A continuación vamos a ver cómo utilizar Entity Framework Core 2.1 en ASP.NET Core 2.1.